Lo llaman un cascarón espacial. Miles de naves muertas fusionadas entre sí, a la deriva por la disformidad sin tripulación ni destino. Merrick Dahl pensó que podría desmantelarlo para rescatar piezas y salir antes de que las paredes comenzaran a moverse. Eso fue hace semanas. Ahora los pasillos cambian cuando no está mirando. El aire sabe a óxido y putrefacción, y algo en la oscuridad camina exactamente cuando él lo hace. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir cuando la nave misma te está cazando? Dejé de contar los días cuando el cronómetro en mi muñeca comenzó a mostrar símbolos que nunca había visto antes. Mi nombre es Merrick Dahl, y soy un recolector de chatarra del clan de Salvamento, nacido en el óxido y la ruina de las extensiones de Cassian, donde las fortunas se extraen de los huesos de naves muertas y la supervivencia se mide en lo que puedes cargar antes de que el vacío te lo arrebate. He recorrido cubiertas de motores que aún silbaban con vapor radiactivo, recuperado reliquias de altares cuyos dioses habían permanecido silenciosos durante 10.000 años, y caminado por corredores donde el aire sabía a sangre e incienso mezclados en algo que hacía doler los dientes. Aprendí temprano que la galaxia es un cementerio, y nosotros somos los escarabajos hurgando entre lo que queda. Pero nunca había estado dentro de algo como esto. El cascarón espacial que me tragó no era simplemente un naufragio, era una migración, una cicatriz viviente en la realidad que plegaba naves en sí mismo como un depredador enroscándose alrededor de su presa. Cuando llegó la oleada de disformidad, llegó sin advertencia, una sacudida que onduló a través de los mamparos y convirtió cada pasaje en una nueva configuración de acero y sombra. Los compartimentos donde mi tripulación se había reunido desaparecieron detrás de paredes que no habían existido momentos antes. La escotilla de salida se convirtió en un techo. El suelo se partió en dientes dentados y quedé solo. Eso fue hace semanas, aunque no puedo decir cuántas. El tiempo no funciona correctamente aquí. El casco cruje en ritmos que sugieren respiración. La gravedad cambia cuando dejas de esperarlo. A veces camino durante horas y regreso a corredores que juro nunca haber visto, pero mis huellas están allí en el polvo, con días de antigüedad, dando vueltas sobre sí mismas como los pensamientos de algo que intenta recordar lo que solía ser. He aprendido a no confiar en mi memoria. No escribo nada porque la tinta cambia cuando no estoy mirando. Hablo en voz alta a veces solo para escuchar una voz humana, pero los ecos regresan distorsionados, sílabas estiradas o invertidas, y he comenzado a sospechar que algo escucha e intenta imitar los patrones sin entender lo que significan. Este lugar no está vacío, nunca ha estado vacío. Pero lo que lo habita no se revela rápidamente. El cascarón está compuesto de naves de una docena de eras, quizás más. Las naves no simplemente colisionan aquí, se fusionan. El metal fluye hacia el metal. Las cubiertas se unen y se dividen. Lo que una vez fue una bahía de transporte se convierte en una capilla, se convierte en una celda de detención, se convierte en algo que desafía tanto la función como el nombre. Y a través de todo esto, el cascarón deriva, impulsado por fuerzas que no puedo ver, viajando rutas que ningún cartógrafo reconocería. Cargo lo que puedo, una pistola láser con media carga, un respirador que filtra lo peor del aire pero no hace nada por el olor que está en todas partes, una mezcla de hierro corroído, materia orgánica podrida y algo más dulce, como incienso dejado ardiendo demasiado tiempo en una habitación cerrada. Tengo una cuchilla, corta y ancha del tipo usado para abrir cajas y cortar cables. Tengo una vara luminosa que parpadea cuando la temperatura baja, lo cual sucede sin patrón ni razón. Visto el mismo traje ambiental con el que entré, sus sellos agrietados, su forro rígido por sudor seco y manchas más antiguas que no examino de cerca. Los tatuajes de mi clan, grabados en tinta sobre mis antebrazos en la antigua escritura mercantil, han comenzado a desvanecerse por la exposición a cualquier radiación que se filtre a través de las paredes aquí. No sé si viviré lo suficiente para que desaparezcan por completo, pero pienso en ello a menudo. Los primeros días los pasé buscando una salida. Me moví metódicamente, mapeando rutas en mi cabeza, marcando cruces con rasguños en las paredes. Creía que si podía encontrar una bahía de carga o un hangar, podría señalar para que me rescataran o al menos localizar una nave espacial funcional e intentar un lanzamiento manual. Creía que podía imponer orden en este lugar. Creía muchas cosas. El cascarón me enseñó lo contrario.
Subiría una escalera y emergería haría 3 cubiertas por debajo de donde comencé. Seguiría un corredor que se doblaba a la izquierda y me encontraría caminando en la dirección opuesta sin haberme dado vuelta nunca. Las puertas se sellaban detrás de mí. Pasajes que había caminado 100 veces desaparecían, reemplazados por paredes que no tenían marcas de soldadura, sin costuras, nada que sugiriera que alguna vez habían sido algo más que sólidas. Comencé a entender que el cascarón no permite la navegación. Permite vagar. Y vagar es todo lo que me queda. El hambre llegó lentamente al principio. Encontré paquetes de raciones en los casilleros, la mayoría estropeados, pero algunos aún comestibles y podía ignorar la textura y el regusto que persistía durante horas. Encontré agua en tanques de condensación, en tuberías rotas que goteaban en charcos cubiertos con algas o aceite o algo que podría haber sido cualquiera de los dos. Filtré lo que pude y bebí lo que quedaba. Mi cuerpo se adaptó, me volví más delgado, mis pensamientos se agudizaron de algunas maneras y se embotaron en otras. Aprendí a ignorar los calambres, los mareos, la forma en que mis manos temblaban cuando intentaba sostener la vara luminosa firme. El hambre es sobrevivible, la sed es sobrevivible. Lo que te rompe es la espera, la certeza de que nada cambiará, que caminarás por estos corredores hasta que tus piernas cedan, y entonces te arrastrarás, y entonces te detendrás, y el cascarón se plegará alrededor de ti como un capullo, y en 1000 años algún otro recolector encontrará tus huesos y se preguntará quién eras, y si gritaste al final. Encontré el primer santuario en el 9º día, o lo que creía que era el 9º día. Estaba metido en un nicho fuera de un pasaje principal, un pequeño espacio no más grande que un armario de almacenamiento, sus paredes cubiertas con iconos pintados a mano del dios emperador. El estilo era tosco pero ferviente, cada pincelada aplicada con el tipo de cuidado que sugiere desesperación. Se habían colocado velas en un altar improvisado, su cera derretida y endurecida en formas que se asemejaban a manos o rostros dependiendo del ángulo de la luz. Alguien había estado arrodillado aquí. Alguien había rezado. Encontré sus restos cerca, aún en posición de rodillas, su columna vertebral curvada hacia adelante como si se hubieran quedado dormidos a mitad de la devoción y nunca despertaron. El cuerpo estaba momificado, la piel estirada sobre los huesos, la mandíbula colgando abierta en una expresión que podría haber sido paz u horror. No pude distinguirlo. No me quedé mucho tiempo, pero pensé en ellos a menudo después. Pensé en cuánto tiempo habían rezado antes de darse cuenta de que nadie estaba escuchando. Pensé en si habían muerto creyendo, o si la fe los había abandonado primero. El segundo santuario era diferente. Lo encontré en lo que había sido un comedor. Mesas largas aún atornilladas al suelo, bancos volcados, bandejas esparcidas como hojas. Las paredes aquí estaban cubiertas de escritos, no devocionales sino frenéticos, garabateados en una docena de idiomas y escrituras, algunos de los cuales reconocí, y otros que parecían haber sido inventados en el momento. Hablaban de voces en las paredes, de sombras que se movían contra la luz, de un hambre que no podía ser saciada sin importar cuánto consumieras. Hablaban de una presencia que observaba y esperaba, y nunca se revelaba completamente. Los escritos terminaban abruptamente, a mitad de oración, las palabras finales desvaneciéndose en una mancha, como si la mano del escritor hubiera sido retirada mientras la tinta aún estaba húmeda. Registré la habitación, pero no encontré ningún cuerpo. Solo encontré huellas de botas en el polvo que conducían hacia un mamparo sellado y rasguños en el metal, como si alguien hubiera arañado intentando escapar o intentando entrar. Comencé a escuchar cosas, pasos que coincidían con mi propio ritmo, siempre medio segundo atrás, respiración que no era la mía, lenta y deliberada, proviniendo de conductos y ventilaciones que deberían haber estado vacíos, voces distantes e indistintas llamando nombres que no reconocía. Me dije a mí mismo que era acústica, la forma en que el sonido viaja extrañamente a través del metal y espacios confinados. Me dije que era mi mente compensando el silencio, generando estímulos para llenar el vacío. Me dije muchas cosas, pero comencé a caminar más silenciosamente. Comencé a mirar detrás de mí con más frecuencia, y dejé de hablar en voz alta porque los ecos habían comenzado a responder.
El cascarón reveló su naturaleza gradualmente, como un depredador probando a su presa. Los cambios de gravedad se volvieron más frecuentes. Estaría caminando erguido, y de repente el suelo se inclinaría, y me encontraría aferrado a lo que había sido una pared, mi estómago dando un vuelco, mi visión nadando. A veces los cambios eran suaves, una rotación lenta que me permitía ajustarme. Otras veces eran violentos, golpeándome contra mamparos, o enviándome a dar tumbos por pasajes que se habían vuelto pozos verticales. Aprendí a reconocer las señales, una débil vibración en la cubierta, un cambio en la presión del aire, un sonido como metal gimiendo bajo una tensión inmensa. Cuando sentía estas cosas, me preparaba. Pero el cascarón también aprendió. Comenzó a cambiar sin advertencia. Comenzó a cambiar de maneras que desafiaban la física, tirándome en direcciones que no deberían existir, plegando el espacio a mi alrededor hasta que no podía distinguir arriba de abajo o adelante de atrás. Vomité más de una vez, mi cuerpo rebelándose contra sensaciones para las que nunca fue diseñado para procesar. Y cada vez, cuando el mundo finalmente se estabilizaba, estaba en algún lugar nuevo, en algún lugar donde nunca había estado, y el camino de regreso se había ido. Encontré los registros de Vox en una sala de comunicaciones enterrada en lo que creía que eran las cubiertas inferiores, aunque inferior y superior se habían vuelto conceptos sin sentido. La sala era pequeña, su equipo antiguo, hileras de cogitadores y pizarras de datos cubiertas de polvo tan espeso que parecía pelaje. Limpié una y la activé, sin esperar nada. Pero la pantalla cobró vida, y una voz comenzó a reproducirse. Era la voz de una mujer, calmada al principio, metódica, registrando sus observaciones mientras exploraba el cascarón. Hablaba de encontrar suministros, de trazar rutas, de mantener la disciplina y la rutina. Hablaba de esperanza. Los registros progresaron. Los días se convirtieron en semanas. Su voz cambió. La calma dio paso a la frustración, luego al miedo, luego a algo más frío. Un distanciamiento que sonaba como si estuviera narrando eventos que le ocurrían a otra persona. Hablaba de perder la noción del tiempo, de olvidar por qué había comenzado a grabar en primer lugar, de escuchar cosas que no deberían estar allí. El registro final fue breve. Solo dijo que ahora entendía, que el cascarón no quería que muriera, quería que olvidara. Y luego la grabación terminó, no con un grito, sino con silencio. Y me senté en esa habitación oscura, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Intenté retrasar sus pasos. Los registros contenían referencias a puntos de referencia, a corredores y cámaras específicos, y pensé que si podía seguir su camino, podría encontrar algo que ella había pasado por alto, algún detalle que explicara cómo sobrevivir o cómo escapar. Pero los puntos de referencia no existían. Los corredores que describían no estaban donde dijo que estarían. Las cámaras tenían diferentes dimensiones, diferentes configuraciones. Me di cuenta de que el cascarón que ella había explorado no era el mismo cascarón en el que yo estaba. Aunque ambos estábamos dentro de la misma masa a la deriva, la nave cambia, se reconfigura. Lo que es cierto un día es falso al siguiente. Y comencé a preguntarme si la mujer en los registros todavía estaba aquí en algún lugar, caminando por corredores que ya no se conectaban con los míos, registrando observaciones que nunca serían escuchadas, viviendo y muriendo en una versión de este lugar que existía paralela a la mía, pero que nunca la tocaría. El hambre empeoró. Encontré menos suministros. Los casilleros que abría estaban vacíos o llenos de cosas que se habían podrido más allá del reconocimiento. Comí lo que pude, cosas que nunca habría considerado comida bajo ninguna otra circunstancia. Masqué hongos secos raspados de las paredes, chupé humedad de la espuma aislante, abrí tubos de nutrientes destinados a servitores y tragué la pasta del interior, que sabía a aceite y metal y quemaba mi garganta al bajar. Mi cuerpo protestó. Desarrollé llagas en la boca, mis encías sangraban, mi estómago se contraía constantemente, un dolor sordo que nunca se calmaba completamente. Pero seguí moviéndome. El movimiento era lo único que se sentía como un propósito. Si me detenía, si me permitía descansar demasiado tiempo, temía que nunca me levantaría de nuevo.
Las marcas de garras aparecían en grupos. Las encontré en paredes, en pisos, en la parte inferior de salientes donde ninguna mano humana debería haber podido alcanzar. Eran profundas, excavadas en el metal con suficiente fuerza para dejar rebabas y virutas esparcidas alrededor de ellas. Algunas eran frescas, los bordes afilados, el metal brillando donde había sido expuesto. Otras eran viejas, oxidadas, llenas de mugre y materia orgánica que podría haber sido sangre o podría haber sido otra cosa. Intenté determinar qué las había hecho. El espaciado sugería algo con 4 o 5 dígitos. La profundidad sugería una fuerza inmensa. Los patrones sugerían pánico. Las encontré cerca de puertas, como si algo hubiera intentado abrirse paso a través de ellas. Las encontré en largos rasguños en los centros de corredores, como si algo se hubiera arrastrado hacia adelante, usando solo sus manos. Las encontré en círculos en espiral hacia adentro, como si algo hubiera girado en su lugar, tallando el metal en un frenesí. Y las encontré conduciendo hacia áreas que aún no había explorado. Y las seguí porque no tenía un mejor plan, y porque necesitaba saber qué las había hecho, aunque sospechaba que saberlo no me ayudaría. La temperatura fluctuaba salvajemente. Caminé por secciones donde la escarcha cubría cada superficie, donde mi aliento se empañaba y mis dedos se entumecían dentro de mis guantes. Caminé por secciones donde el calor era tan intenso que los sellos de mi traje amenazaban con fallar, donde el sudor corría por mi cara y mi visión se nublaba, y tenía que moverme rápidamente antes de colapsar. Atravesaría una puerta y la temperatura bajaría 30 grados en un instante. Subiría una escalera y haría un aire tan caliente que abrasaba mis pulmones. Mi cuerpo no podía ajustarse. Desarrollé escalofríos que duraban horas. Desarrollé fiebres que me dejaban delirante, murmurando para mí mismo, viendo formas en las sombras que no estaban allí. O quizás estaban allí. Ya no podía confiar en mis sentidos. El cascarón me enseñó que la percepción no es realidad, y la realidad aquí es lo que la nave decide que será. Encontré un jardín. No debería haber existido, pero allí estaba, una vasta cámara llena de vegetación que crecía desafiando la lógica. Las plantas estaban retorcidas, sus tallos en espiral en geometrías que dolían seguir, sus hojas de un amarillo verdoso enfermizo que parecía brillar débilmente en la luz tenue. El aire olía dulce y podrido, como fruta dejada pudrirse al sol. Caminé entre las filas, cuidadoso de no tocar nada, y vi que las plantas no estaban enraizadas en tierra, sino en otra cosa, un material fibroso negro que pulsaba rítmicamente como si estuviera respirando. Me arrodillé y lo toqué, y estaba tibio, y retrocedió de mi mano, contrayéndose como tejido vivo, y me di cuenta de que el jardín no estaba creciendo, estaba siendo cultivado. Algo estaba cultivando este lugar, algo lo estaba alimentando, y no quería encontrarme con lo que fuera ese algo. Los servitores que encontré no eran funcionales, o al menos no de ninguna manera que yo entendiera. Colgaban de cables como había visto antes, pero algunos de ellos se movían. Sus extremidades, contrayéndose en patrones lentos y deliberados, como si estuvieran intentando realizar tareas que ya no tenían significado. Uno extendió la mano hacia mí mientras pasaba, su mano abriéndose y cerrándose, sus implantes oculares oscuros y muertos. Me detuve y lo observé durante mucho tiempo, tratando de determinar si era consciente de mí o simplemente repitiendo una rutina programada. No dio ninguna señal de reconocimiento, solo se extendía una y otra vez hacia el aire vacío. Y después de un tiempo, continué caminando porque no había nada que pudiera hacer por él, y nada que él pudiera hacer por mí. Pero pensé en él a menudo después. Pensé en lo que significaba continuar realizando una función mucho después de que el propósito había sido olvidado. Pensé en si yo era diferente. Comencé a perder el rastro de mí mismo. Me encontraría de pie en un corredor sin memoria de cómo había llegado. Descubriría lesiones en mi cuerpo, cortes y moretones, y no tendría recuerdo de haberlos recibido. Me despertaría de un sueño que no recordaba haber caído, mis manos agarrando objetos que no había recogido.
Mis pensamientos se fragmentaron. Comenzaría una oración y olvidaría el final. Planearía una ruta y luego tomaría una diferente sin darme cuenta. Comencé a sospechar que el tiempo no pasaba linealmente, que estaba experimentando momentos fuera de secuencia, que el cascarón no solo me estaba atrapando en el espacio, sino en algún tipo de bucle o distorsión temporal. O quizás, mi mente simplemente se estaba rompiendo. Quizás esto es lo que sucede cuando pasas demasiado tiempo solo en la oscuridad, cuando cada día es idéntico y cada esperanza se extingue. Quizás la locura no es un descenso, sino un desenmarañamiento silencioso, tan gradual que no te das cuenta hasta que no queda nada que mantener unido. Las oraciones que encontré estaban talladas en paredes, rasguñadas en pisos, escritas en sustancias que no quería identificar. No todas eran imperiales. Algunas estaban dirigidas a dioses de los que nunca había oído hablar, dioses con nombres que sonaban como si hubieran sido sacados de pesadillas, dioses del hambre, el silencio y el olvido. Algunas estaban dirigidas al propio cascarón, rogándole misericordia, liberación, comprensión. Algunas eran maldiciones, viciosas y profanas, maldiciendo al emperador, maldiciendo al imperio, maldiciendo el destino y la fortuna y todo lo que había llevado al escritor a este lugar. Las leí todas. Las leí porque eran prueba de que otros habían estado aquí, que no era el primero, y quizás eso significaba que no sería el último. Pero el consuelo era delgado porque cada oración terminaba de la misma manera, con silencio, con ausencia, con la certeza de que ninguna respuesta vendría jamás. Vi movimiento una vez. Estaba distante, al final de un largo corredor, una forma que pasó por un cruce y desapareció. Grité, mi voz quebrándose, y el eco regresó, pero nada más. Corrí hacia ella, mis piernas débiles, mi respiración irregular, y cuando llegué al cruce, no había nada. No había huellas, ninguna señal de que algo hubiera estado allí. Pero lo había visto. Estaba seguro. O quizás no estaba seguro. Quizás mi mente lo había conjurado, un fantasma nacido de la desesperación y la soledad. Pero quería creer. Necesitaba creer que no estaba solo, incluso si lo que compartía este lugar conmigo era algo que nunca querría encontrar. Los días se difuminaron. Caminé. Busqué. Comí cuando pude. Bebí cuando pude. Descansé en esquinas y nichos, mi espalda contra las paredes, mi pistola láser en mi mano, mis ojos abiertos porque cerrarlos invitaba sueños que no podía soportar. Soñé con mi hogar, con los bloques habitacionales del clan de salvamento donde había crecido, con la voz de mi madre cantando viejas canciones de trabajo mientras clasificaba chatarra, con mi padre enseñándome a leer la escritura imperial a la luz de las velas, porque las celdas de energía eran demasiado valiosas para desperdiciarlas. Soñé con mi primera misión de salvamento, la emoción de sacar una reliquia de los restos, el peso de ella en mis manos, el conocimiento de que había reclamado algo del vacío y lo había hecho mío. Soñé con cosas que había perdido y cosas que nunca había tenido y cosas que nunca tendría de nuevo. Y cuando desperté, los sueños se aferraban a mí y tenía que recordarme dónde estaba y en qué me había convertido. Encontré un cuerpo que era reciente, o relativamente reciente. La descomposición no estaba tan avanzada como en los otros. La piel aún tenía color, aunque estaba manchada y magullada. Los ojos estaban abiertos, mirando al techo, nublados pero aún no vacíos. Me arrodillé junto a él y busqué identificación, cualquier cosa que pudiera decirme quién había sido esta persona. Encontré una pizarra de datos en su bolsillo, pero estaba agrietada, la pantalla oscura. Y cuando intenté activarla, no pasó nada. Encontré un colgante alrededor de su cuello, algo simple, un círculo de plata empañada con un nombre grabado en la parte posterior. No pude leer la escritura. Dejé el colgante donde estaba. Cerré los ojos, aunque no sabía por qué, aunque no haría ninguna diferencia, y seguí adelante porque quedarme no cambiaría lo que había sucedido, y no evitaría lo que me sucedería a mí. La arquitectura se volvió más extraña cuanto más profundo llegaba, o quizás no más profundo, sino más lejos de donde sea que hubiera comenzado. Entré en cámaras donde las paredes se curvaban de maneras que desafiaban la geometría,
donde caminar recto de alguna manera me traía de vuelta a donde había comenzado. Subí escaleras que se enrollaban sin fin, ni ascendiendo ni descendiendo, existiendo en un bucle que no tenía salida. Encontré habitaciones llenas de agua, clara y quieta, sin fuente visible y sin desagüe, la superficie reflejando un techo que no podía ver. Encontré habitaciones que eran demasiado grandes, sus dimensiones imposibles, sus paredes lejanas tan distantes que mi vara luminosa no podía alcanzarlas. Encontré habitaciones que eran demasiado pequeñas, espacios estrechos que parecían comprimirse cuando entraba, obligándome a arrastrarme y luego a apretarme y luego a retroceder antes de que las paredes se cerraran por completo. El cascarón no fue construido, fue cultivado, acumulado, estratificado sobre sí mismo como tejido cicatricial formándose sobre una herida que se niega a sanar. Comencé a hablarme a mí mismo con más frecuencia, no en voz alta sino en mi cabeza. Un flujo constante de narración describiendo lo que veía, lo que sentía, lo que planeaba hacer a continuación. Ayudaba, daba estructura al caos. Me recordaba que todavía existía, que aún era capaz de pensar, de observar, de tener intención. Pero la narración comenzó a cambiar. Empecé a escucharla en una voz que no era la mía, una voz que era más calmada, más distante, como si alguien más estuviera describiendo mis acciones desde lejos. Intenté detenerla, silenciar la voz, pero continuó, y me di cuenta de que no era algo que yo estuviera haciendo. Era algo que me estaban haciendo. El cascarón me estaba narrando. Estaba observando y registrando y interpretando, y yo era simplemente un evento ocurriendo dentro de su vastedad, no más significativo que un parpadeo de luz o una gota de condensación deslizándose por una pared. El aislamiento era peor que el hambre, peor que el miedo, peor que la certeza de que moriría aquí. Había creído que era fuerte. Había sobrevivido el entrenamiento más duro que los clanes de salvamento podían idear. Había caminado a través de derrelictos que habrían roto almas menores. Había soportado dolor y pérdida y el tipo de pobreza aplastante que arranca todo excepto la voluntad de continuar. Pero nada de eso me preparó para esto, para la ausencia de propósito, para el conocimiento de que nada de lo que hiciera importaba, que el cascarón derivaría independientemente de si vivía o moría, que mis luchas eran invisibles para el universo, que mi existencia se había vuelto tan pequeña y tan insignificante que incluso mi muerte no se registraría como un evento digno de mención. Encontré un mapa una vez, dibujado en una pared con tinta desvanecida, mostrando una red de corredores y cámaras con etiquetas en un idioma que reconocía pero no podía leer con fluidez. Lo seguí lo mejor que pude, esperando que me llevara a algún lugar, a cualquier lugar que pudiera ofrecer seguridad o suministros, o simplemente un cambio de escenario. Me llevó en círculos. Los corredores no coincidían. Las cámaras estaban en los lugares equivocados. Las distancias eran incorrectas. Me di cuenta de que el mapa no estaba equivocado. El cascarón había cambiado desde que el mapa fue dibujado, y me pregunté cuánto tiempo atrás había sido eso. Días, años, milenios. El tiempo es fluido aquí. El pasado y el presente sangran uno en el otro. Y el futuro es un concepto que ha perdido todo significado. Comencé a dejar mis propias marcas. Rasguños en paredes, huellas de botas en polvo, pequeñas pilas de escombros apiladas en puertas. Me dije a mí mismo que era práctico, una manera de rastrear dónde había estado para evitar retrasar mis pasos. Pero las marcas desaparecían. Volvería a un corredor que había marcado horas antes, y los rasguños se habrían ido, el polvo intacto, las pilas esparcidas o eliminadas por completo. El cascarón me estaba borrando. Estaba consumiendo la evidencia de mi paso, asegurándose de que no dejara rastro, ningún legado, ninguna prueba de que alguna vez había existido. Y entendí entonces lo que la mujer en los registros de Vox había querido decir cuando dijo que el cascarón no quería que muriera. Quería que fuera olvidada. Quería borrarla tan completamente que incluso su memoria desapareciera, no dejando nada más que espacio vacío. La calidad del aire empeoró. Mi respirador luchaba por filtrar lo peor, y comencé a toser, un sonido profundo y húmedo que resonaba por los corredores y hacía que me doliera el pecho. Tosí sangre una vez, rojo brillante contra el dorso de mi mano, y la miré durante mucho tiempo, tratando de determinar qué significaba,
si era un síntoma de algo serio o simplemente el resultado de respirar aire tóxico durante demasiado tiempo. No podía saberlo. No tenía entrenamiento médico. No tenía equipo para diagnosticarme. Solo podía continuar y esperar que mi cuerpo se adaptara o que encontrara aire más limpio antes de que se volviera crítico. Encontré un santuario que todavía estaba activo. Las velas ardían, sus llamas constantes a pesar de la ausencia de circulación de aire. El incienso humeaba, llenando la cámara con humo espeso y empalagoso que hacía lagrimear mis ojos. El altar estaba cubierto de ofrendas, pequeños objetos dispuestos con cuidado, monedas y baratijas y retazos de tela, cada uno colocado por manos que creían que importaba. Me acerqué lentamente, esperando encontrar un cuerpo, un sacerdote o devoto que había permanecido para atender el santuario incluso mientras el cascarón consumía todo a su alrededor. Pero no había nadie. El santuario se atendía solo, las velas ardían sin mechas, el incienso se renovaba sin intervención, y me di cuenta de que este lugar había sido reclamado por algo, santificado de una manera que iba más allá del ritual humano, y retrocedí lentamente, porque no quería perturbar cualquier fuerza que lo mantuviera. Las alucinaciones comenzaron poco después, o quizás siempre habían estado allí, y simplemente había dejado de reconocerlas como tales. Vi figuras en la distancia, formas que se movían con propósito, que parecían caminar hacia destinos que no podía percibir. Vi luces que flotaban a través de las paredes, orbes de luminiscencia pálida que dejaban rastros en el aire como imágenes residuales. Vi texto que no estaba allí, palabras escritas en superficies en escrituras que cambiaban mientras intentaba leerlas. Vi mi propio rostro reflejado en superficies que no deberían haber sido reflectantes y el rostro no era el mío, o no del todo el mío. Como si estuviera mirando a alguien que se parecía a mí, pero había vivido una vida diferente y tomado decisiones diferentes. Dejé de confiar en mis ojos. Dejé de confiar en mis oídos. Dejé de confiar en cualquier cosa excepto el peso de la cubierta bajo mis pies. E incluso eso era incierto. El sonido de mis propios pasos se volvió insoportable. Cada paso resonaba, rebotando en paredes, techos y pisos, amplificado y distorsionado hasta que sonaba como una multitud caminando junto a mí, detrás de mí, a mi alrededor. Intenté caminar más suavemente, colocando mis pies con cuidado, pero los ecos permanecieron. Intenté detenerme, quedarme perfectamente quieto, conteniendo la respiración, y los pasos continuaron como si algo más se moviera en sincronía conmigo, igualando mi ritmo, esperando que reanudara antes de detenerse. Corrí una vez, corriendo por un corredor, y los pasos se multiplicaron, una estampida de sonido que me persiguió hasta que colapsé, jadeando, mis pulmones ardiendo, y solo entonces los ecos se desvanecieron, dejándome solo en el silencio que de alguna manera era peor. Descubrí secciones del cascarón que todavía tenían energía. Las luces parpadeaban en corredores que deberían haber estado oscuros. Los cogitadores zumbaban en habitaciones que deberían haber estado silenciosas. Las puertas se abrían y cerraban en horarios automatizados, no admitiendo a nadie, no sellando nada. Intenté acceder a los sistemas, extraer datos, enviar una señal, pero las interfaces estaban bloqueadas o corruptas, o simplemente incomprensibles. Los espíritus máquina aquí y estaban rotos. O quizás nunca habían estado completos. Fragmentos de programación reunidos de naves que habían sido destruidas y absorbidas y reconvertidas en algo que ya no se parecía a la suma de sus partes. Les hablé de todos modos. Susurré oraciones y comandos y súplicas, esperando que algún fragmento de inteligencia permaneciera, que algo pudiera responder, pero solo hubo silencio o peor, estática que sonaba casi como risa. Encontré una ventana una vez, una amplia extensión de vidrio reforzado que daba al vacío. Presioné mi rostro contra ella, desesperado por ver algo, cualquier cosa más allá de los confines del cascarón. Las estrellas estaban equivocadas. No coincidían con ninguna constelación que conociera. No se movían como deberían las estrellas, derivando a través del campo de visión en patrones que sugerían que el cascarón estaba dando vueltas o girando, o ambas cosas. Y entre las estrellas vi formas,
cosas vastas e indistintas que se movían por el vacío como sombras proyectadas por ninguna luz. Las observé durante mucho tiempo, tratando de entender qué eran, si eran naves o criaturas o algo completamente diferente. Pero el vidrio se empañó con mi aliento, y cuando lo limpié, las formas se habían ido, y no pude saber si se habían alejado o si nunca habían estado allí. El peso del tiempo presionó sobre mí. Había estado dentro del cascarón durante semanas, quizás meses. Mi cuerpo estaba fallando. Mis músculos se habían atrofiado. Mi piel colgaba suelta sobre huesos que se sentían demasiado afilados, demasiado prominentes. Mi cabello había crecido largo y enmarañado, lleno de mugre y sudor y cosas que no quería identificar. Mi barba picaba constantemente y me rascaba hasta que mi cara sangraba, y luego me detuve porque la sangre no coagulaba correctamente y no podía permitirme perder más fluidos. Miré mis manos y no las reconocí. Eran las manos de un cadáver, pálidas y esqueléticas, las venas sobresaliendo como cuerdas, las uñas agrietadas y ennegrecidas. Estas no eran mis manos, pero se movían cuando las comandaba. Sostenían la pistola láser, agarraban la cuchilla. Eran todo lo que tenía. Comencé a preguntarme qué pasaría si simplemente me detenía, si me sentaba en un corredor y cerraba los ojos y me negaba a levantarme de nuevo. El cascarón lo permitiría. Me dejaría morir en paz, o intervendría, arrastrándome hacia adelante, obligándome a continuar porque mi sufrimiento era más valioso que mi muerte. No probé la hipótesis. Tenía demasiado miedo de la respuesta, y así, seguí caminando porque caminar era movimiento, y movimiento era vida. Y mientras me moviera, podía fingir que todavía tenía un propósito, que todavía estaba buscando algo, que el escape era posible, aunque sabía que no lo era. Los sonidos se hicieron más fuertes, gemidos y chillidos e impactos que sacudían la cubierta bajo mis pies. Sentí vibraciones a través de las paredes, rítmicas y deliberadas, como si algo masivo se moviera a través del cascarón, arrastrándose por las superficies, su volumen raspando contra el metal. Seguí las vibraciones, impulsado por una curiosidad que no podía explicar, y me encontré en una vasta cámara, su techo perdido en la oscuridad, su suelo cubierto de escombros y materia orgánica que chapoteaba bajo mis botas. El aire estaba espeso con un olor que había encontrado antes pero no podía ubicar, algo primordial y equivocado. Y en el centro de la cámara vi movimiento, algo grande, algo que cambiaba y pulsaba, algo que podría haber estado vivo o podría haber sido una máquina, o podría haber sido ambos. No podía verlo claramente. Mi vara luminosa era demasiado débil y las sombras demasiado profundas, pero sentí su presencia. Sentí que me observaba, y me di vuelta y huí, tropezando con escombros, mi respiración llegando en jadeos, y no me detuve hasta que había puesto varios corredores entre mí y ese lugar. E incluso entonces sentí su mirada en mi espalda. Encontré más registros de Vox dispersos por diferentes terminales, diferentes voces, diferentes idiomas. Todos contaban la misma historia. Llegada, esperanza, declive, desesperación, aceptación, silencio. Algunos registros terminaban con oraciones, algunos terminaban con gritos, algunos terminaban a mitad de palabra, como si el hablante hubiera sido interrumpido o simplemente hubiera perdido la voluntad de continuar. Los escuché todos. Absorbí sus advertencias, sus observaciones, sus pensamientos finales. Y me di cuenta de que estaba siguiendo la misma trayectoria, que estaba caminando el mismo camino, que el cascarón había hecho esto antes muchas veces y lo haría de nuevo. Y ese conocimiento debería haberme roto, pero en cambio me dio un tipo extraño de paz, porque si esto era inevitable, si el escape era imposible, entonces ya no era responsable de intentarlo. Simplemente podía existir, podía resistir. Y quizás eso era suficiente. El cascarón comenzó a sentirse familiar. Reconocía corredores, no porque los hubiera mapeado, sino porque los había caminado tantas veces que se habían convertido en parte de mí. Sabía qué secciones eran calientes y cuáles eran frías. Sabía dónde encontrar agua,
dónde encontrar comida, dónde encontrar lugares para descansar que eran relativamente seguros. Desarrollé rutinas. Despertaba a intervalos irregulares y caminaba durante lo que parecían horas, y luego descansaba, y luego despertaba y caminaba de nuevo. Revisaba mi pistola láser, aunque no la había disparado en lo que parecían semanas. Afilaba mi cuchilla, aunque no la había usado para nada más que abrir contenedores. Mantenía los rituales de supervivencia, aunque ya no cumplían una función más allá de darme algo que hacer. Comencé a hablarle al cascarón, no como si estuviera vivo, sino como si estuviera escuchando. Describía mi día, mis observaciones. Le hacía preguntas, sabiendo que no respondería. Lo maldecía, lo alababa, le rogaba misericordia. Y a veces, lo juro, respondía, no con palabras, sino con cambios. Una puerta que había estado sellada se abriría. Un pasaje que había estado bloqueado se despejaría. Un alijo de suministros aparecería en un lugar que había buscado una docena de veces antes. No podía saber si esto era coincidencia o intención, si el cascarón estaba respondiendo a mis súplicas, o simplemente continuando su reconfiguración sin fin, independientemente de mi presencia. Pero elegí creer que me escuchaba, porque la alternativa era aceptar que estaba hablando al vacío que no le importaba, y esa aceptación habría sido mi fin. Los sueños se volvieron más vívidos. Soñé que estaba fuera del cascarón, flotando en el vacío, viéndolo derivar. Una masa masiva y enredada de naves y escombros mantenida unida por fuerzas que no podía comprender. Soñé que estaba dentro de una de las naves fusionadas, viendo cómo las paredes se derretían y reformaban, cómo los corredores se retorcían y fusionaban, cómo el cascarón consumía e integraba y se convertía en algo nuevo. Soñé que era alguien más, una de las incontables almas que habían muerto aquí, y vi el cascarón a través de sus ojos. Experimenté su miedo, y su esperanza y su lento descenso a la locura. Y cuando desperté, no pude distinguir qué recuerdos eran míos y cuáles pertenecían a los muertos. No pude distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaban ellos. Encontré una sala de control que todavía funcionaba, sus pantallas mostrando datos que no podía interpretar completamente, cartas estelares que no mostraban sistemas reconocibles, registros de naves que habían sido absorbidas, sus nombres y clasificaciones listadas en columnas ordenadas que se desplazaban sin fin, lecturas de energía que se disparaban y caían sin patrón. Me senté en la silla de comando, su cuero agrietado y rígido, y miré las pantallas e intenté dar sentido a lo que estaba viendo. Y lentamente, durante horas o días, comencé a entender. El cascarón no estaba a la deriva. Estaba viajando. Se movía a través de la disformidad, a través del espacio real, a través de dimensiones para las que no tenía nombre. Tenía una trayectoria, un destino, aunque cuál era ese destino no podía determinarlo. Di cuenta de que no estaba atrapado. Era un pasajero. La revelación no me reconfortó, si acaso empeoró la situación porque si el cascarón tenía un destino, entonces también tenía un propósito. Y ese propósito, casi con certeza, no incluía mi supervivencia. Era carga, era combustible, era algo para ser consumido, integrado, absorbido en la masa del cascarón. Mi identidad disuelta, mi existencia borrada. Y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. No podía dirigir el cascarón, no podía detenerlo, ni siquiera podía ralentizarlo. Era completamente impotente. Y esa impotencia era más aterradora que cualquier monstruo que pudiera encontrar. Dejé de buscar salidas, dejé de planear rutas de escape, dejé de mantener la ficción de que sobreviviría a esto. En cambio, me concentré en objetivos más pequeños. Encontrar comida, encontrar agua, encontrar lugares para descansar. Reduje mi existencia a sus componentes más básicos, despojando la esperanza y la ambición, y todas las cosas que una vez me habían definido. Me convertí en un animal impulsado por el instinto, reaccionando a necesidades inmediatas, viviendo momento a momento sin pensar en el futuro. Y en esa simplicidad encontré un tipo de claridad.
El cascarón no podía romperme si no quedaba nada que romper. El aislamiento no podía aplastarme si ya había dejado ir todo a lo que me había estado aferrando. Me vi en un reflejo una vez, en una sección pulida de pared, y no reconocí el rostro que me devolvía la mirada. Era demacrado, de ojos hundidos, la piel estirada sobre el cráneo, la expresión vacante y atormentada. Esto no era Merrick Dahl. Esto era otra cosa. Algo que había sido Merrick una vez, pero había sido desgastado y remodelado por el cascarón hasta que solo quedaba el contorno más básico. Toqué el reflejo, mis dedos dejando manchas en el metal, y el rostro no reaccionó. Simplemente miraba, vacío y acusador, y me di vuelta porque no podía soportar ver en qué me había convertido. Los pasajes se volvieron más estrechos. Me arrastraba más a menudo de lo que caminaba, apretándome a través de huecos que parecían diseñados para obstaculizar en lugar de facilitar el movimiento. Mi traje se rasgó, mi piel se raspó contra bordes ásperos. Sangré y la sangre dejó rastros detrás de mí, manchas oscuras en el metal que podrían haber servido como marcadores si alguna vez volvía por este camino. Pero no volvería por este camino. El cascarón aseguraba que nunca caminara la misma ruta 2 veces. Me obligaba a avanzar, más profundo en su interior, hacia lo que me esperara en las profundidades. Encontré una cámara llena de huesos, huesos humanos, huesos senos, huesos que no podía identificar. Estaban apilados alto, alcanzando casi el techo, un monumento a todas las vidas que el cascarón había reclamado. Caminé a través de ellos, mis botas crujiendo sobre fragmentos, y no sentí nada. Ningún horror, ningún dolor, ningún miedo. Los huesos eran simplemente objetos, restos de carne que una vez se movió y pensó y sintió, pero ya no lo hacía. No eran diferentes de los escombros esparcidos por todo el cascarón, no más significativos que una silla rota o una herramienta descartada, y me di cuenta de que había perdido algo esencial, alguna capacidad de empatía o compasión o decencia humana básica. El cascarón la había arrancado, dejando solo la supervivencia, solo el impulso animal de continuar existiendo sin importar el costo. La luz de mi vara luminosa comenzó a fallar. Parpadeaba más a menudo, atenuándose y brillando en patrones irregulares, y supe que no duraría mucho más. Consideré conservarla, usándola solo cuando fuera absolutamente necesario. Pero la oscuridad aquí era absoluta, y sin luz estaría ciego, indefenso, presa fácil para lo que sea que habitara este lugar. Así que la mantuve encendida, y observé cómo la batería se agotaba, y acepté que pronto estaría caminando en la oscuridad, tanteando mi camino hacia adelante, confiando en sentidos en los que ya no podía confiar. Escuché canto una vez, un sonido suave y melódico, distante pero claro, atravesando los corredores como un hilo de luz cortando a través de la sombra. Lo seguí, impulsado por un anhelo que no podía nombrar, y caminé durante lo que parecieron horas. La canción siempre delante de mí, siempre fuera de alcance. Y luego se detuvo. El silencio regresó, más pesado que antes. Y me quedé en un corredor que parecía igual a todos los demás corredores, y me di cuenta de que la canción no me había estado llevando a ninguna parte. O quizás me había llevado exactamente a donde el cascarón quería que fuera. El último santuario que encontré era diferente de los otros. No era imperial. No era senos. Era otra cosa, algo que precedía las categorías y clasificaciones. El altar era simple, una piedra plana colocada en el suelo, y sobre ella había un solo objeto, una esfera de vidrio oscuro o cristal que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Me arrodillé frente a ella, mi cuerpo protestando, y miré fijamente dentro de la esfera. Y vi cosas que no puedo describir, imágenes que no eran imágenes, conceptos que no eran conceptos, verdades que no eran verdades. Vi el cascarón como realmente era, no una colección de naves, sino una cosa viviente, una conciencia que abarcaba dimensiones, que existía en múltiples estados simultáneamente, que se alimentaba del sufrimiento y la memoria, y la lenta erosión de la esperanza. Me vi a mí mismo como el cascarón me veía, una mota de luz parpadeando brevemente antes de extinguirse, insignificante,
y olvidable. Y vi en lo que me convertiría, no huesos en una pila, sino algo peor, algo integrado en la estructura del cascarón, mis pensamientos y recuerdos absorbidos, mi identidad disuelta, mi existencia continuando no como Merrick Dahl, sino como parte del vasto e indiferente todo. Me levanté y me alejé del santuario, y el conocimiento que había obtenido no trajo claridad ni paz, solo trajo aceptación. El cascarón había ganado, siempre iba a ganar, y yo era simplemente un alma más en una procesión interminable, caminando hacia la misma conclusión inevitable. La vara luminosa murió, la luz parpadeó una última vez, y luego se apagó, sumergiéndome en una oscuridad tan completa que no podía ver mi mano frente a mi cara. Me quedé quieto, esperando que mis ojos se ajustaran, pero no había nada a lo que ajustarse. Sin luz ambiental, sin resplandor de sistemas distantes, nada. Estaba ciego, y en la ceguera sentí el cascarón más claramente que nunca. Sentí su presencia rodeándome, presionando desde todos lados, un peso que no era físico pero no era menos real. Lo sentí respirar, lo sentí pensar, lo sentí consciente de mí de una manera que no era ni hostil ni benigna, simplemente observadora, como si fuera un insecto atrapado en un frasco y fuera un niño observando para ver cuánto tiempo sobreviviría. Caminé en la oscuridad. Pasé mi mano por la pared, usándola para guiarme, sintiendo la textura del metal, las costuras y remaches e imperfecciones. Caminé hasta que ya no pude distinguir si estaba caminando o quieto, si me movía hacia adelante o en círculos. La oscuridad era desorientadora, omnipresente, y comencé a perder mi sentido de dirección, mi sentido de mí mismo. Ya no era Merrick Dahl, ya no era nada. Era simplemente una presencia en la oscuridad, una conciencia a la deriva, desatada del cuerpo y la identidad y el propósito. Hablé en voz alta, y mi voz fue tragada por la oscuridad, sin eco, sin reflejo, nada que indicara que había hecho un sonido. Lo intenté de nuevo, más fuerte, y aún nada. El cascarón estaba absorbiendo todo ahora, no solo luz, sino sonido, sensación, pensamiento. Estaba siendo deshecho, disuelto pieza por pieza, y no podía hacer nada para detenerlo. No sé cuánto tiempo caminé en la oscuridad. El tiempo dejó de tener significado. Podría haber caminado durante minutos u horas o días. Sentí hambre y sed, pero eran conceptos distantes y abstractos, ya no ligados a necesidad física. Sentí miedo, pero también se estaba desvaneciendo, reemplazado por un entumecimiento que era casi reconfortante. Estaba dejando ir, estaba soltando mi agarre en las cosas que me definían, y en esa liberación encontré un tipo de libertad. Colapsé eventualmente. Mis piernas cedieron y caí a la cubierta, mi cuerpo demasiado débil para continuar. Me quedé allí en la oscuridad, mi respiración superficial, mi latido lento e irregular. Pensé en los clanes de salvamento, en la gente que había conocido, en la vida que había vivido antes del cascarón. Pensé en las decisiones que había tomado, los caminos que había seguido, los momentos que me habían llevado aquí, y me di cuenta de que nada de eso importaba. Al cascarón no le importaba mi historia, no le importaban mis arrepentimientos o mis esperanzas o mis sueños. Solo importaba que estuviera aquí, que me hubiera convertido en parte de él, que permanecería parte de él, mucho después de que mi cuerpo dejara de funcionar. Cerré los ojos, aunque la oscuridad era la misma de cualquier manera. Pensé en morir, en cómo se sentiría cuando mi corazón finalmente se detuviera, cuando mis pulmones dieran su última respiración, cuando la conciencia se deslizara y dejara solo el vacío. Pensé en si había algo más allá, si el emperador esperaba almas como la mía, si la redención era posible para aquellos que habían vivido y muerto en la oscuridad. Pensé en todas estas cosas, y luego dejé de pensar porque el pensamiento requería energía que ya no tenía. La oscuridad presionaba, el cascarón respiraba, y me quedé quieto, esperando el final, sabiendo que vendría no como un clímax dramático,
sino como un desvanecimiento silencioso, una disolución gradual, un regreso a la nada de la cual había emergido. Pero el final no llegó. Desperté. O quizás nunca había dormido. Era imposible saberlo. Mi cuerpo dolía, mi garganta estaba seca, mi visión seguía oscura, pero podía sentir algo diferente, un cambio en el aire, una débil vibración en la cubierta que no había estado allí antes. Me senté lentamente, mis músculos protestando, y escuché, y lo oí, un sonido, débil, rítmico, mecánico. Algo se movía, algo se acercaba. Tanteé el suelo hasta que encontré mi pistola láser. El indicador de carga estaba muerto, pero la agarré de todos modos, sosteniéndola como un talismán. Me puse de pie tambaleándome y me volví hacia el sonido, aunque no podía ver de dónde venía. La vibración se hizo más fuerte, el sonido se hizo más alto, y entonces, sin advertencia, la luz inundó el corredor, dura y cegadora. Y levanté mi brazo para proteger mis ojos, retrocediendo, tropezando. Cuando mi visión se aclaró, lo vi. Un servitor de pie en el corredor, sus implantes oculares brillando en rojo, sus extremidades contrayéndose en ese mismo patrón lento y deliberado que había visto antes. Pero este era diferente. Este me estaba mirando, su cabeza girada siguiendo mi movimiento, y levantó un brazo, señalando por el corredor detrás de él. Y luego habló, su voz un monótono plano y sin emociones, las palabras distorsionadas por corrupción de Vox, pero aún comprensibles. Dijo, «Sigue». Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Quería hacer preguntas, quería exigir explicaciones, pero mi voz no llegaba. Y así simplemente asentí, y el servitor se dio vuelta y comenzó a caminar. Y yo seguí porque no tenía otra opción, porque después de todo lo que había soportado, la posibilidad de una respuesta, cualquier respuesta, era demasiado convincente para ignorar. El servitor me condujo a través de corredores que nunca había visto, pasajes que estaban limpios y bien iluminados, funcionales de una manera que el resto del cascarón no era. Descendimos a través de escotillas y subimos por pozos de acceso, y el servitor nunca miró atrás, nunca verificó si aún lo seguía, como si mi cumplimiento fuera asumido. Y quizás lo era. Quizás ya no era capaz de elegir lo contrario. Entramos en una cámara al final de un largo pasaje, y el servitor se detuvo en el umbral, haciéndome un gesto para que procediera. Entré, y la puerta se selló detrás de mí, y me quedé solo en una habitación que estaba vacía, excepto por una sola silla y en el centro, y una terminal de cogitador montada en la pared. Me acerqué a la terminal, mis manos temblando, y la pantalla cobró vida, mostrando una sola línea de texto que decía: «El cascarón no libera lo que reclama, pero ofrece este testimonio». Y luego la pantalla cambió, y vi imágenes, grabaciones de cámaras que nunca supe que existían, mostrando corredores por los que había caminado, cámaras que había explorado, momentos que había vivido, todo grabado, todo preservado. Me vi a mí mismo arrastrándome a través de restos, me vi comiendo sobras, me vi colapsando de agotamiento, me vi hablando al cascarón, suplicándole, maldiciéndolo, rogándole. Vi cada degradación, cada fracaso, cada momento de debilidad. El cascarón había estado observando, siempre había estado observando. La grabación terminó y la pantalla se oscureció y apareció una nueva línea de texto que decía: «No eres el primero, no serás el último, pero eres recordado». Y entendí entonces lo que el cascarón quería. No mi muerte, no mi sufrimiento. Quería mi historia. Quería registrarme, añadirme a su archivo, preservar la memoria de Merrick Dahl, no porque yo importara, sino porque era parte de la colección. Otro espécimen en su vasto museo de los condenados. La silla en el centro de la habitación era una invitación. Podía sentarme, podía descansar, podía permanecer aquí en esta cámara, sostenido por cualquier mecanismo que el cascarón empleara, y podía vivir los días que me quedaran en relativa comodidad.
O podía negarme. Podía darme vuelta y salir y regresar a los corredores y la oscuridad y la lenta erosión del cuerpo y la mente. Miré la silla, miré la puerta, e hice mi elección. Me alejé de la silla y caminé hacia la puerta y presioné el panel de control, y la puerta se abrió y salí de nuevo al corredor. El servitor se había ido. La luz era más tenue, pero seguí caminando porque caminar era todo lo que me quedaba. Porque el cascarón podría poseer mi cuerpo y mi futuro, pero no poseía mi voluntad. Todavía no. Y mientras pudiera moverme, rechazaría la comodidad que ofrecía. Me negaría a convertirme en una exhibición pasiva en su galería de desesperación. La oscuridad regresó, el hambre regresó, el miedo regresó. Pero caminé hasta que mis piernas ya no pudieron llevarme, y luego me arrastré. Y cuando ya no pude arrastrarme, me arrastré hacia adelante centímetro a centímetro, respiración por respiración, porque esto era quien yo era. Esto era todo lo que siempre había sido. Un recolector que se negaba a ser reclamado, que se negaba a detenerse, que se negaba a rendirse, incluso cuando la rendición era la única opción racional. Y el cascarón me dejó, no me detuvo, no me castigó, simplemente observó, registrando, preservando, añadiendo mi desafío al archivo junto con mi debilidad, catalogando cada momento, cada elección, cada acto fútil de resistencia. No sé cuánto más duraré, días, horas, minutos, pero duraré tanto como pueda. Caminaré hasta que no pueda caminar, me arrastraré hasta que no pueda arrastrarme. Y cuando finalmente me detenga, cuando mi cuerpo se rinda y mi conciencia se desvanezca, el cascarón tendrá mi historia, pero no tendrá mi sumisión. Porque eso es lo que significa estar atrapado dentro de un cascarón espacial. No es el confinamiento lo que te destruye, no es el hambre o el miedo o la soledad. Es la realización de que estás siendo observado, catalogado, preservado. Que tu sufrimiento se ha convertido en entretenimiento para una conciencia tan vasta y tan alienígena que te percibe de la manera en que tú podrías percibir un microbio bajo vidrio. Interesante quizás, pero en última instancia insignificante. Y sin embargo continúas, no porque creas que escaparás, no porque esperes rescate, sino porque detenerte sería conceder que el cascarón tenía razón, que nunca fuiste más que un espécimen, que tu existencia nunca importó. Así que caminas, resistes, persistes, y en esa resistencia, por muy fútil que sea, por muy condenada, encuentras el último fragmento de humanidad que el cascarón aún no ha reclamado. Y quizás eso es suficiente.